Compi dice, rífate el video de corrupción con datos y así. Bueno, pero como siempre en estos temas, saquen paraguas sobrinos o por lo menos procuren tener mente abierta. Corrupción es un término que se refiere al tipo de descomposición que conduce a la destrucción. Puede no conducir al colapso, incluso a veces se concibe como una forma no tan buena de hacer las cosas, pero necesaria, cuando lo correcto no está disponible o es muy costoso. Sin embargo, ese mal necesario, que en realidad es un daño al público y un delito, aunque no genere el colapso total, sí conduce a un patrón persistente de comportamiento no ético que se sostiene y repite durante muchos años y tiene altos costos. Pero pongámoslo en perspectiva. La corrupción en México se estima entre 5 y 10% del PIB. Es decir, es como si el 10% de todo lo que ganas en un año lo destinaras a mordidas o agilización de trámites. No sé si es más o menos de lo que se imaginaban, pero al final son recursos que se pierden, no son dirigidos a las áreas prioritarias. E igual que con cualquier inversión, calculen el interés o rendimiento compuesto de ese 10% en un plazo de, no sé, 10 o 20 años. Es un montón, ¿no? Over a billion, 300 million, trillion, $300 million. Por otro lado, los límites entre lo público y lo privado, hablando de dinero, no son fáciles de distinguir, pero ambos deben considerarse cuando hablamos de corrupción y en ambos sectores son el abuso de un cargo para beneficio personal. Incluso delitos clásicamente asociados a funcionarios públicos, como el tráfico de influencias, pueden aplicar a personas que trabajen en empresas de propiedad privada que brindan servicios de naturaleza pública. Pero tenemos varios tipos de corrupción. La leve es cuando no involucran a la cúpula del gobierno o las estructuras de poder económico. A gran escala, cuando impregnan las estructuras directivas e incluso se institucionalizan. Por supuesto, un Estado puede ser capturado por élites económicas que influyen demasiado en el gobierno en deterioro del interés público. A esto se le denomina venal, es decir, la economía captura la política. Ay, libertades, ¿en serio se cree en la maroma mental de que una empresa que quiebra, quiebra? ¿Y solo es corrupta y se salva de la quiebra porque hay un gobierno cómplice? Por otro lado, ¿en serio creen que una empresa en un estado débil no ejercería presión desmesurada para hacerse de ciertos recursos frente a competidores o individuos más débiles o en desventaja? En contra del interés público, les digo, tan fantasiosos como los marxistas, se parecen tanto. ¿Recuerden que les he dicho que economía y política no son lo mismo? Pues pongan atención. ¡Pon atención! Ya te hice voltear. Otra clasificación es la corrupción diádica o de mercado, donde los agentes corruptos participan de una manera aislada en la interacción con el ciudadano, intentando obtener ganancias a partir de su principal ventaja, que es el contacto o la intermediación con el cliente. Para que me entiendan, no solo se corrompe un funcionario público para ganar tal o cual licitación, también entre empresas, tal empleado soborna al empleado de tal otra para que le compre tal insumo. Y puede ser el dueño de una empresa sobornando al empleado de una más grande, o simplemente ponerse de acuerdo entre dueños. Ay, libertades, y aquí van a querer corregirme. No, la corrupción diárica solo se da cuando se corrompe el gobierno, entre empresas, bla, bla, bla. En serio, se requiere mucha imaginación para creer que con un Estado débil se disminuye en lugar de aumentar. Aumenta con un Estado corrupto, claro. No divagues. Cuando no te conviene, ¿verdad, filósofo libertario? Bueno, sigo. Finalmente está la corrupción sistémica, que no se enfoca en comportamientos individuales, sino en los mecanismos de un entramado organizacional de las administraciones públicas, sin perder de vista que la pequeña corrupción es una manifestación de un sistema más amplio de gobernanza, donde la corrupción se consolida en mayor o menor grado. Nos debe entrar en la cabezota que la corrupción es muy compleja, difícilmente se resuelve en pocos años o barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. Incluso nos puede llevar décadas y no es un tema de modelos, cualquier modelo es corruptible. En la corrupción encontramos el clásico soborno, sí, pero también malversación de fondos o peculado, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Pero con la 4T vamos mejor, ¿no? No digas mamá. Es el gobierno más corrupto que ha existido. Relájense, energúmenos. Veamos indicadores y decidan sin conspiraciones ni fanatismos. Índice de percepción de la corrupción. No existe realmente un índice que logre medir con precisión la corrupción, pero entre los más conocidos está el de percepción. Se basa en la percepción de expertos y sector empresarial, y no todos los empresarios son cacas grandes, no digan tonteras.
Incluye sobornos, malversación, funcionarios que utilizan su cargo para obtener lucro personal, excesiva burocracia, nepotismo, legislación que no garantiza la transparencia, conflictos de interés, protección legal de denunciantes, captura del Estado por intereses privados y acceso a la información sobre asuntos públicos. Seguridad Nacional, no tienen vergüenza. Tenías que hacer tu comentario atacando a la 4T. Ya, fanático, luego te hago un video especial destrozando al comandante Borolas y a Peña, y además hasta a Milei si quieres. ¿Vieron en cuánto se incrementó su patrimonio en los últimos 5 años sin explicación razonable alguna? Ay, fanáticos de lo que sea. Bueno, sigo. Este índice no incluye ni la percepción de la ciudadanía en general, ni el fraude fiscal, flujos internacionales ilícitos, narco y lavado, ni economía informal. Por cierto, el jueves 4 de abril sale el video de por qué conviene hacerte formal en TikTok y el domingo 7 en YouTube. A ver si ya les entro en la cabezota. Anuncios parroquiales aparte, en 2023 México se posicionó en el lugar 126 de 180 países. Y esto les va a calar a los fanáticos de la 4T. Vean la grafiquita. Desde 2014 venía bajando y de repente en 2019 subió, aunque se ha mantenido estable, pero peor que con Peña. Lo que voy a decir es chisme, no me hagan caso, solo es lo que me cuentan, así que tómenlo con reservas. La corrupción es una práctica común en México, pero de lo que muchos empresarios se quejan es que antes te pedían X monto por un contrato. Lo que ha pasado en este sexenio es que les duplicaron la X. Por supuesto, los empresarios acostumbrados comenzaron a rechazar las propuestas y se las dieron a otros. Si esos otros pagaron la doble X o solo fue el pretexto para ya no dárselos a los de siempre, no te voy a convencer de nada ni me interesa. Pero de que se sigue dando la X, se sigue dando. Ahí tienes una posible explicación del aumento en la percepción. Como dije, es chisme, mi interpretación, y desgárrate la ropa acusándome de prianista privilegiado que no entiende el humanismo mexicano de Obrador, que hablo desde mi oficina en las nubes, y escupe todo el marketing político que te han metido hasta el fondo de la garganta que quieras. De ambos bandos, ¿eh? Como dije, es chisme. Y no tienes ni que creerme ni hacerme caso. De hecho, no me consta. Es lo que me cuentan. Breviarios culturales, aunque sé que no lo entenderán. Otros muchos creen que en este canal apoyamos a la 4T y nos parece que todo está bien, porque hemos dicho que las finanzas las manejan razonablemente bien, apoyamos el aumento de salarios, algunas ayudas sociales, no todas. Según tus filias y fobias, es como tomarás las cosas. ¿Y vieron la grafiquita? Desde 1995, México se ha mantenido entre los 28 y 40 puntos. Este año compartiendo lugares con El Salvador, hola Bukele, Kenia y Togo. Los mejores, los de siempre. Chile con 66 puntos en Latinoamérica, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Noruega rozando los 90 puntos. La escala va de 0, muy corrupto, a 100, muy limpio. Qué lejos estamos. Por cierto, ¿qué opinará el filósofo gastronómico y otros amantes de China de que en este tipo de mediciones se ubica en el lugar 76 con 42 puntos, más cerca de México que siquiera de Chile o Rusia, en el lugar 141 con 26 puntos, o sea, peor que Kirguistán o como se diga, que es una república ex soviética? Seguro alguna conspiración o maroma mental. Barómetro Global de la Corrupción. Es una investigación de Transparencia Internacional. A decir verdad, la última edición con datos de México es de 2019. Esta sí es de la población. 44% consideraba que la corrupción estaba peor que en los 12 meses previos, o sea, el primer año de AMLO versus el último de Peña. Y 34% que estaba igual, menos del 20% que algo había mejorado. ¿Será el mismo 20% de fanáticos que quieren el plan C, que apoyan un gobierno autoritario? Ve el video de democracia representativa, las dos partes, y que creen que su pensamiento es el de todo el pueblo. O el 20% de comentarios que siempre nos encontramos tirando hate, incluso cuando hablamos bien de la 4T, es que divagaciones que uno hace. Global Corruption Index. Es una consultora suiza, esos malditos suizos, esclavos del imperio. Mide tanto la corrupción pública como la privada y delitos de cuello blanco, como el lavado de dinero y el terrorismo financiero. El índice también está en una escala de 0 a 100. En 2023, México ocupó el lugar 118 de 196 países. De Latinoamérica, los mejores, Uruguay en el lugar 22 y Chile el 31. Ambos con gobiernos de izquierda, por cierto, para que no empiecen con estupideces.
Los peores, Venezuela, Bolivia y Paraguay. Espera, un momento. ¿Venezuela y Bolivia también de izquierda? ¿Será que la inclinación política de un gobierno no tenga nada que ver con su corrupción? Pides demasiado, les va a explotar la cabeza a los fanáticos de cualquier cosa. Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental. Seguimos, y a ver cómo se libran de esta, de una encuesta nacional. Bueno, con la mafia del poder, seguro, el Chayote, Claudio X González, o la que sea la frase favorita del día de los bots que no se cuestionan lo que están diciendo. Mi favorita personal, sí, pero la barba de Calderón. Es la evolución del pero el PRI robó más. Ya, sobrinos, pónganse las pilas. Voten por Morena, aquí muchos lo harán, en especial el energúmeno de allá. Yo, pues, la verdad es que aún no he decidido, pero que no los haga bobo Jacobo. Según la ENSIG, el porcentaje de la población que considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en México es de 83.1%. Otra vez, casi 20% de subnormales que no sé en qué país viven. Y agárrense, de los 38.5 millones de personas de 18 años y más que tuvieron contacto con algún servidor público, 5.4 millones experimentaron al menos un acto de corrupción. Desde aquí, la verdad es que nuestro respeto y admiración a todos los servidores públicos. Nosotros sí entendemos por lo que tienen que pasar. De hecho, nuestro respeto y admiración a todos los mexicanos, sin importar su profesión u oficio, que se tienen que enfrentar a los ataques basados en absolutamente nada, excepto el desconocimiento y la visceralidad de las personas. Si son abogados, todos los abogados son corruptos. Médicos, no les importa el paciente, solo quieren cobrarte cirugías innecesarias. Mecánicos, con tal de cobrarte más, te ponen quién sabe qué piezas. Vendedores en general, solo quieren sacar dinero. De los financieros, ya se la saben, defender a mi gremio. Vean los videos de bolsa y especulación y por favor lean los comentarios en el de comprar versus rentar. Es que no podemos dejar los dogmas, pero voy a reconocer a un gremio en particular, los políticos. Qué difícil profesión. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio, imagina soportar a toda la bola de energúmenos como tú, ataques, descalificaciones, hacer tu trabajo y enfrentarte no solo a corrupción, cerrazón, violencia, dogmatismos, poca disposición al diálogo, conspiranoicos. Hay que tragar mucha mierda. No quiero sus abucheos, lastiman y desconcentran. Quiero que solo crean en mí y yo haré lo demás. Claro que en el camino te contaminas, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y lamentablemente la corrupción en México es sistémica. Vean la parte 1 para conocer los diferentes tipos de corrupción y de paso el de marketing político. Pero no es que un grupo de individuos controlen todo, es lamentablemente la forma en la que, como sociedad, nos acostumbramos a operar. La mayoría de las veces, las personas que se quejan de corrupción, como acabamos de ver, solo es ignorancia, desconocimiento y falta de empatía respecto a la persona que tiene enfrente. Como el clásico, me puso la araña para sacarme lana. No, mamá, te puso la araña porque te estacionaste donde no debías, punto. Deberíamos hacer un poco de autocrítica. Los casos reales de corrupción son realmente espantosos y un cáncer para nuestra sociedad. La mayoría de las veces tú puedes hacer cualquier trámite con lubricante social o sin él, pero elegimos la fácil. Ahora sí te la mamaste con tu divagación. Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hasta la... Otro dato del INEGI. En 2023, 13.966 personas de cada 100,000, mejor le quitamos 3 ceros como al peso, 14 de cada 100 personas fueron víctimas de algún acto de corrupción. De 2019 a 2023, la tasa disminuyó. En 10 entidades se incrementó, en 8 realmente se redujo y en 14 se mantuvo igual. Tasa personalizada del tío al primero que ponga en comentarios los 8 estados donde aumentó. Pero malas noticias, mis queridos fanáticos. Los niveles son superiores a los reportados en 2013. Rápidamente, los datos que daré a continuación son todos en el periodo 2019-2023. Contacto con autoridades de seguridad pública, 59.4%. Trámites para abrir una empresa pasó de 7.6 a 27.5%. Permisos relacionados con la propiedad disminuyó de 25 a 23.5%. Poquito, pero buena esa. Mi favorita, trámites en el Ministerio Público, cayó de 24.8 a 21.1. Buena. Se puede hacer mejor. Otros trámites en juzgados o tribunales se mantuvieron igual, 16%.
El costo promedio a consecuencia de la corrupción fue de 3.368 pesos, que sumándolo nos da 11.911 millones de pesos. Por ejemplo, en trámites vehiculares, 32.7% más que en 2019. Registro civil, 5.9% más. Aquí seguro hay una moraleja, pero mejor me omito. ¿Cómo te atreves a destruir mis ilusiones? Instituto Mexicano para la Competitividad. Lo más probable es que los porcentajes del INEGI en realidad sean mayores, ya que las estimaciones consideran las situaciones que podían considerarse con suficiente confianza estadística. El INCO, por otro lado, desarrolló el índice de riesgos de corrupción con base en la información de las compras públicas. Se fija en dos criterios, competencia y transparencia. Algunos resultados del índice de 2023, que hablan de 2022, nos arrojan que las instituciones públicas federales adjudicaron 2.5 millones de pesos a empresas fantasma, 107 millones a empresas sancionadas, no parece mucho, pero 3.400 millones a empresas de reciente creación. Nada sospechoso. Seguro todo eso solo en estados prianistas. Estos datos son del gobierno federal energúmeno. 38% del monto gastado en compras públicas se adjudicó directamente y 16% de las adjudicaciones directas no contaron con el documento del contrato a disposición del público. Ya saben, seguridad nacional. Y poco más del 30% estuvieron incompletas, es decir, incumplieron con la publicación de uno o más documentos. Y 4% ni la Liga Compranet tuvieron. No somos iguales. Pero las joyas, Diconsa, Liconsa y Segalmex. Lo rojito en la tabla son adjudicaciones directas. La distribución de alimentos y semillas también es de seguridad nacional. Ya no voy a opinar, sobrinos, esos son los datos de organismos internacionales, nacionales, públicos, privados, todos coinciden. Los fanatismos absurdos de que este es el peor sexenio de la historia, el peor en corrupción, no se sustentan. Pero tampoco se sustentan las frases huecas como no somos iguales o México ya no es corrupto. En serio, el ridículo de Milei en Davos solo es igualado por esto. Do you think that you've been able to get rid of the corruption in Mexico? Sí. Yes. Completely? Sí, en lo fundamental. Yes, basically, because corruption in Mexico started from the top down. Igual que con Milei, una cosa es tu discurso al pueblo, hasta en las mañaneras se entiende, pero vas a 60 minutos a dar la apariencia de ser un ser completamente desconectado de la realidad o un cínico. Obviamente es la segunda, espero, si no sería preocupante. AMLO, esta semana y por este tema te ganaste tu lugar en el podio de los patricios. Respeto a todos los políticos, también a AMLO. Entiendo por qué hablan como hablan y por qué dicen lo que dicen. Pero si como líder no pones el ejemplo, ¿qué esperar de los que están abajo de ti? En fin, que el país, al menos en el tema de corrupción, no está ni mejor ni peor. Es lo que ha sido los últimos 500 años, quizá más. Un cambio será posible cuando, pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea de cuándo. Pero se requiere un cambio profundo en la sociedad, de toda la sociedad. Quizá podamos empezar por quitarnos las conspiraciones, dejar de pensar que todo el mundo nos quiere fregar, los fanatismos, dejar de pensar que solo los míos son los buenos, aprender a escuchar al otro y, ¿por qué no?, ocuparnos de nuestras finanzas personales, que esas un Mesías no las va a salvar.